Estamos en España y el 90% de menores de 60 años rechaza el plan de Darias y elige AstraZeneca para su segunda dosis en Andalucía y Murcia. A ver, todo esto a razón de que, como bien decía Michael, se descubrió que si yo hago una combinación de vacunas de distintos laboratorios, en este caso, obviamente, en donde la segunda recibiría AstraZeneca y la primera puede haber sido Pfizer, por ejemplo, alcanzo una inmunidad mejor que si me hubieran vacunado 2 veces con una o con otra. Yo te tengo que preguntar inmediatamente, esto es raro y de parte de los españoles, primero porque AstraZeneca ha sido la vacuna más cuestionada, lo que se llama Michael, incluso en Chile ahora queda un poco suspendida en cierto rango etario. ¿Y cómo llegaron a esta conclusión? ¿Alguien está haciendo estudios y combinando vacunas? ¿O se dio por casualidad y apareció un informe de por medio? Sí, hay que tratar de ser lo más claro posible porque aquí eran las personas menores de 60 años que recibieron primero AstraZeneca y luego tenían que firmar un consentimiento si era, por ejemplo, mantener la pauta completa de AstraZeneca o recibir de Pfizer. Hay que recordar que a comienzos de este año, nosotros lo habíamos comentado en algunos programas, estaba la duda con respecto a la vacunación, algunos casos de AstraZeneca que de todas maneras habían sido muy bajos, algunas trombosis, incluso algunas muertes, y estamos hablando de los efectos secundarios que se pueden tratar con estas vacunas. Con respecto a eso, acá el Ministerio de Salud de España tomó la determinación de que solo las personas mayores de 60 años iban a recibir la pauta completa con AstraZeneca. Lo que pasa es que ya muchas personas habían recibido hace unas 8, unas 10 semanas más o menos, habían recibido una primera pauta, una primera dosis de AstraZeneca. Como se cumplía el tiempo y tenían que recibir esta segunda dosis y estaban estas dudas, a la gente le hicieron elegir firmar este consentimiento. ¿Prefieres que tu segunda dosis sea AstraZeneca también o sea de Pfizer? El lema del gobierno y de la ministra Carolina Darias de Salud era que las personas eligieran Pfizer. Sospechosamente, o ahí incluso, no sé si a ustedes les sonará, pero las autoridades del Ministerio de Salud culpaban a los periodistas que estaban supuestamente informando con respecto a los riesgos, le echaran la culpa a la autoridad de los periodistas, qué raro, de por qué la gente, en su gran mayoría, estamos hablando del 90%, las personas prefirieron recibir su segunda dosis de AstraZeneca. Choca obviamente con los intereses del gobierno y de la ministra Darias, un autogol, un revés en su gestión, pero bueno, es lo que está pasando y claro, 90% de las personas menores de 60 años que habían recibido una vacuna AstraZeneca hace unas 8, 10, 12 semanas, ahora están de todas maneras prefiriendo la vacuna AstraZeneca pese a todas las complejidades que nosotros incluso habíamos hablado en programas anteriores. ¿Por qué crees, Nico, que esa decisión de la gente, tú que tenés como el pulso ahí ciudadano de la calle, ¿por qué crees que la gente está escogiendo la segunda dosis AstraZeneca en mayoría? Mira, vacuna AstraZeneca está aprobada por la EMA y por la OMS hace tiempo, o sea, tiene una eficacia comprobada. Hay algunos casos de todas maneras que han sido bien escasos de algunas trombosis, pero nosotros lo hemos dicho, pongamos la pelota al piso, más o menos equiparemos con la evidencia científica que los casos, los reveses o los efectos adversos en este prospecto que uno muchas veces no lee de los medicamentos son mucho menores a, por ejemplo, las muertes por contagio de coronavirus. La vacuna AstraZeneca parece todavía ser muy confiable por, yo le decía, la aprobación en la EMA, en algunos países, o sea, en Europa, en Chile lo habíamos visto, y yo creo que va un poquito en esa línea. La gente le tomó un poco el miedo a mezclar porque quizás no existe la gran evidencia científica como si, por ejemplo, recibir las 2 dosis de la misma pauta de una misma vacuna. Pero ¿te das cuenta que cuando no hay una voz oficial es muy fácil culpar a la prensa de estar haciendo mal su trabajo porque las informaciones son cruzadas? Tú sabés que cualquier periodista sabe que si uno te dice azul, tenés que buscar uno que te diga verde. Sí, así funciona. Y finalmente me parece que ese es el problema en general de cualquier autoridad en distintos países. El no tener una voz oficial y el no poder conciliar distintas opiniones para tratar de dar una sola línea a la ciudadanía. Perdóname, la gente y la ciudadanía en general, en una situación como esta, creo yo, no está para tomar decisiones. Porque es muy fácil jugar tanto con la ignorancia, la mucha información, la poca información y la desinformación. Y con el miedo. Entonces creo que en ese parámetro me parece que es muy bueno tener una voz oficial.
Acá tenemos el ministro París y la ministra Daza, que frente a cualquier cosa puede responder cualquier tipo de pregunta. Sin embargo, creo que es importante que... A ver, siempre van a haber voces disidentes y es válido para que se genere un debate. Sí, claro. Pero me parece que el debate no puede llegar al ciudadano común. El ciudadano común tiene que tomar la decisión de la autoridad. Exactamente. Y entender que ese es el proceso y respetar el proceso que se va a realizar. ¿Solo obedecer, decís tú? Claro. Es que por eso la autoridad es importante, la mesa COVID acá, que pudimos ver las listas y mucha gente estuvo participando. Tiene que ser pluralista, tiene que ser como la nueva constitución. Exactamente. Eso no puede ser de un puro lado, porque si no están todos de acuerdo, no hay mesa de discusión. Exactamente. Ya, pero hoy día los que toman las decisiones son de un puro lado, por lo menos en Chile. Nos sabemos y nos molesta, sí, señor. Ahora, lo que pasa en España también se lleva esta discusión de la mezcla de vacunas, se lleva a Canadá también. Vamos a ver el siguiente titular, por favor. Andrés ahí lo pone en pantalla y dice: Canadá aprueba mezclar las vacunas de AstraZeneca y Pfizer. Justamente dicho estudio español analizó los resultados de 670 voluntarios entre los 18 y 59 años. Uno podría decir, Monty, de repente que hay un miedo a esta mezcla. Yo personalmente no sé si me gustaría mezclar vacunas. Pero ¿por qué vacunas no, pero tragos sí? No sé, sí, digamos las cosas como son. Hay cosas peores. He metido mi cuerpo cosas peores. Yo escogería la misma. Entiendo. La misma por toda la información anterior. Pero me parece que esto también abre un campo mucho más amplio a tener mayor probabilidad versus a que se acabe una vacuna o la otra. También hay ventaja en esto. Sí, por eso es importante también que desde la misma comunidad científica empiecen a entregar estos datos a través de los medios y a la ciudadanía, porque ninguno de nosotros, a menos que, claro, hay alguien haya estudiado el tema, no somos expertos el grueso de la población, por lo tanto necesitamos esa información. Y actualmente sí hay muchas vacunas de diferentes tipos que sí ocupan combinaciones, como por ejemplo para tratar enfermedades como la hepatitis A y B. Ayer escuchaba a un experto que hablaba de esto, que decía que ya se ocupa esto para la influenza, por ejemplo, el meningococo, la poliomielitis y varias enfermedades más. Por lo tanto, esto de combinar distintas marcas de farmacéuticas para poder lograr combatir una misma enfermedad no es algo nuevo, no es algo extraño. No estamos experimentando. Y no es algo experimental, exactamente, Mike. Por lo tanto, habría que tener esa información quizás un poco más precisa y clara, porque de que se hace, se hace. Y ha resultado bien, por lo tanto, que se haga con el COVID-19 no es algo extraño. Pero ¿no les pasa un poco que estamos en una situación especial? Hay plazos donde la comunidad científica se toma ciertos largos periodos para hacer estas pruebas cuando generalmente no hay necesidad de la misma. O sea, cuando no se necesita el medicamento, aprovecho a experimentar con él y ver cómo lo mejoro. Pero aquí estamos en un periodo en donde todo es nuevo. O sea, hasta el punto que ni siquiera sabemos cuánto duran las vacunas hoy. Nadie dice, la vacuna te da inmunidad 1 año. No, nadie sabe. O sea, nadie sabe. Entonces, y los últimos estudios han ido extendiendo un poco el tema de la, o sea, sabemos que como sigue dando inmunidad, le suman un mes más, digamos, a la vacuna. Pero realmente no sabemos. Entonces yo encuentro que Monty tiene razón de que esto se ha hecho antes, pero en otras circunstancias. A mí me gustaría que termináramos al menos un ciclo de 1 año de la gente vacunada, a ver qué le pasó, a ver cómo le enfrenta una 7ª ola, pero el otro año, y que no hubo 5ª ni 6ª, si fue por abajito nomás, y ver si es que necesitamos otra vacuna o no y si se puede mezclar. Para tener como datos más puros. Yo encuentro que están un poco apurados ahí. O sea, como dice Monty, no soy experto, yo digamos no estudié microbiología ni mucho menos, pero sí cito a otros expertos que sería mejor ser más cautos. Y es mejor antes de ver qué cosa puede pasar, porque igual estamos con algunas vacunas que traen ciertos problemillas en ciertas personas, es que antes de que se pongan a mezclar, mejor completemos un esquema completo normal y vamos de a poquito, que por lo menos sí está resultando, creo yo.